hablamos un poquito, fuimos introduciendo de a poco el tema de la política internacional y ahora vamos a cerrar un poco lo que veníamos hablando con AMIA y con el Papa. Quisiera decir un par de palabras sobre este Papa. Solamente van a votar los cardenales menores de 80 años, creo que es. De los 120 en condiciones de votar, 60 los eligió Juan Pablo II con apoyo de Ratzinger, y los otros 60 los eligió Benedicto XVI, o sea que es gente de... La continuidad de la conservaduría por otros medios. Exactamente, y yo quería decir, si bien son todos del palo, estos espacios de debate lo que hacen es abrir espacio a las contradicciones y a las alternativas, y tan estúpidos me parece que no son. Pero bueno, ¿cómo ves esta posición? Yo creo que Ratzinger no se va a retirar, se va a ir a algún monasterio y haciendo vida monacal, va a seguir Tiene teniendo 85 participación. años, no tiene... A ver, Ratzinger es el mismo papa, o es la misma persona que fue miembro de las Juventudes Hitleristas, que manejaba el Tribunal de la Fe, también conocido en la Edad Media como Inquisición, durante el largo papado de Juan Pablo II, papado que hizo volver para atrás todo lo que se había avanzado en términos de modernización del Concilio Vaticano II, que había comenzado a principios de los años 60. Juan Pablo II le dijo a una nicaragüense cuando estuvo de visita en Nicaragua que se vaya de su lado, porque las mujeres nunca estaban al lado de Cristo. O sea, es un papa misógino, un papa reaccionario, un papa que quiso alejar la influencia de la teología de la liberación de la Iglesia. Y Ratzinger, uno de los aspectos más destacados de su papado es que quiso volver a la misa en latín y de espaldas al pueblo. Vos imaginate, mucha gente que va a la iglesia no entiende cuando le hablan de su propio idioma. Si encima le van a hablar en latín, y si además el cura está de espaldas y hasta puede haber comido porotos previamente, puede haber pasar cualquier cosa. Ahora, hay dos motivos fundamentales de la renuncia, o tres. El primero es su edad avanzada, que no tiene fuerza para nada. Yo tengo mucho menos, tengo 58 años y voy para 59 y no tengo la fuerza que tenían. Imagínate estar en ese nido de víboras, son todos muy angelicales, muy rezadores, pero son un nido de víboras. Y tenés dos problemas fundamentales. El primero, los chanchullos desplegados por el Instituto de Orden Religiosa, que es el nombre que tiene el Banco Ambrosiano. Hay que recordar que en los 80 un banquero que manejaba el Banco Ambrosiano, Calvi. un tal Roberto Calvi, se ahorcó. Sí, lo encontraron ahorcado en el Blackstone En Bridge. un puente de Londres. Sí. Y la muerte tenía mucho de ritual, porque cuando subía a la máxima altura el agua apenas le tocaba la planta de los pies, y la forma en que estuvo colgado al lado del puente bastante particular. Hay denuncias muy serias que el Vaticano, ese Banco del Vaticano estaba manejando en estos tiempos, dinero proveniente del narcotráfico, del tráfico de armas, o sea que cómo se ponía en caja eso. Inclusive uno de los encargados de administrar económicamente el funcionamiento del Vaticano lo mandaron a Estados Unidos como anuncio. Entonces ahí es un nudo difícil de cortar. Y otra cuestión importante es la existencia de una red gay entre curas y obispos, que algunos van a votar, algunos de ellos comprometidos con actos de carácter gay, que no tendrían nada de malo. Yo no tengo nada contra los homosexuales, pero ellos dicen que no están en contra de la homosexualidad. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre nuestra vida cotidiana aquellos que preconizan una moral que ellos no practican? Te quieren imponer una moral que ellos no practican. Entonces, la Iglesia, como decía un vaticanista, es inmanejable. Con estas disputas de poder es algo absolutamente inmanejable.
Sí, quería agregar un temita, un comentario sobre Calvi, Roberto Calvi. Una de las versiones, la esposa dijo después que él había, la última vez que lo vio, en esos días, él había salido para hacer un negocio importante que podía salvar la quiebra del banco, y algunos piensan, porque muere creo que el 14 o el 16 de junio del 82, que él estaba en una operación para comprar misiles Exocet para la Fuerza Aérea Argentina, para intentar un ataque contra Fuerza Aérea Británica en la Guerra de Malvinas. Aparentemente estuvieron ellos involucrados vía el Banco Ambrosiano en la compra de los Exocet y los Super-Etendard que llegaron a la Guerra de Malvinas. Y alguien que fue, digamos, el trader de la operación, el dealer, uno de los que participó, dicen que fue Alfredo Chabram. Puede ser, no se hacen fortunas de la nada. Pero hay una cuestión, si me permitís meterme en la cuestión de la guerra de las Malvinas, un ejército preparado para represión interna no se vuelve un ejército de defensa nacional de la noche a la mañana, fue una reconversión demasiado rápida y forzada. Sí, no, sí, exactamente. Además fueron con tácticas de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, así lo razonaron como guerra de trincheras, o sea que están vivos, de los que estuvieron ahí y están vivos porque Dios existe y es grande, sino otra... Porque tuvieron suerte, porque no le podés echar la culpa a Dios de los que murieron y tampoco agradecerle a los que se salvaron, porque yo desde mi ateísmo quiero contraponer esa opinión tuya de que están vivos porque Dios existe. Fue una forma de decir para explicar el azar, pero tuvieron suerte, porque la verdad que fue una operación mal planeada. Todo tipo que va a la guerra, si se salva, tiene suerte o tiene desgracia. Yo recuerdo, es un caso novelesco, una novela de Dalton Trumbo, Johnny fue a la guerra, un pibe que se tiene que ir a la guerra al otro día y está con la novia. Entonces el padre de la novia le dice, bueno, esta noche quédate con ella. O sea, es una cosa impensable en aquellos años. Pues sabía que a lo mejor no volvía. Y bueno, volvió, pero de la peor manera. Le cae una bomba y él despierta en el hospital y lentamente se va dando cuenta que no tiene ni los brazos, ni las piernas, ni los ojos, ni los oídos, ni la lengua. O sea, que no solamente quedó mutilado motrizmente, sino en términos comunicacionales no puede expresarse, hasta que descubre que conoce el alfabeto Morse. Entonces, golpeándose la cabeza contra los barrotes de la cama, insulta a los médicos, a los oficiales, les dice todo lo que piensa de la guerra. Ya que hablaste de la Primera Guerra, siempre me vino a la memoria esa notable novela de Dalton Trumbo, que yo siempre recomiendo. Bueno, y el tema del Vaticano, hay una interna feroz dentro de la derecha, entre la Legión, los Legionarios de Cristo y el Opus Dei. Tiene base médico. En México, los Legionarios de Cristo tienen base en México, son muy de derecha y empomadores de niños. Marcial Guzmán, dirigente de los Legionarios de Cristo, estaba acusado de eso. Y cuando nos dicen, oh, si el Papa es argentino, los dos candidatos argentinos al papado es elegir entre Hitler y Mussolini. El cardenal Bergoglio es el principal opositor al gobierno nacional y es responsable de haber entregado sacerdotes bajo su control. Eran jesuitas. Era el general de los jesuitas en la Argentina. Y el otro, Leonardo Sandri, está ligado al arzobispo de La Plata, que se llama Aguer, que es lo más reaccionario que uno puede imaginar. Yo recuerdo una comunicación de Aguer y criticando a las feministas, diciéndoles, porque las feministas quieren negar la maternidad. Entonces es para pensar, como no pueden discutir en términos reales que lo que opina el otro, inventan cualquier cosa. Las feministas no quieren negar la maternidad, quieren que las mujeres elijan el momento en que quieren ser madres y si no lo desean,
no tienen por qué ser madres. O sea, yo he conocido muchas mujeres que eligieron no ser madres y porque eligieron otro destino en la vida, hacer filosofía, hacer otra carrera profesional. Hay una compañera francesa que vive en Perú que dice, yo no quiero ser madre, se dedica a la filosofía. Entonces, no es el único destino ser madre. Como Aguerre no puede discutir realmente sobre los temas en discusión, inventa cualquier cosa. Eso, y además vamos a ser claros, no creo que llegue Bergoglio porque con el matrimonio homosexual en Argentina es una mancha negra en su currículum y no creo que con ese antecedente pueda llegar a ser papa Bergoglio. Yo creo sí que hay una interna feroz entre la derecha más reaccionaria del Vaticano que no entiendo, me cuesta que los nazis se peleen entre ellos a ver quién es más nazi, es medio difícil de concebir, pero bueno. Si lo pensás en esos términos es porque conoces poco historia del nazismo y el fascismo. Cuando Hitler había asumido el poder en Italia, había dos fracciones dentro de los grupos de choque, las SS y las CSA, y Hitler en el año 34 concentró a la CSA en una isla y mientras dormían los ametralló. O sea, tienen contradicciones muy profundas entre la CCA de Ernst Röhm terminaron todos muertos. la gran mayoría, no sé si estaban todos ahí, sí, pero sí, los mataron a la célebre noche de los cuchillos largos en el régimen nazi. Ah, pues yo, bueno, sabía lo de Ernst Röhm, pero Ernst Röhm era un tipo, un fanático, y se le plantaba a Hitler y le decía lo que pensaba, y era una persona que no podían comprar con dinero. Y eso era complicado. Yo veo el régimen nazi como que habían pocos nazis y muchos arribistas. Eran más arribistas que nazis. ¿Te sorprende? Que haya pocos convencidos y muchos arribistas. Eso no se le puede aplicar al movimiento hitlerista, nada más, en todas partes existe. Creo que fue así y que Ernst Röhm pagó el precio de que era un nazi, no era un arribista, y no lo podían comprar con dinero y encima se animaba a decirle a Hitler lo que pensaba en la cara. Y por eso Hitler no lo soportó y lo pasó a metralla. Lo pasó a metralla, exactamente. Bueno, vamos cerrando este bloque, volvemos y muy chiquito hablamos de lo que pasó lo que pasa en México, ¿puede ser? Y unas referencias a situaciones distintas de derechos humanos que son importantes si el tiempo lo permite. Sí, sí. Tenemos 5 minutos. Sabemos que en la radio el tiempo es tirano como en la televisión. Tenemos 5 minutos.